devolverles las respuestas, digamos, automáticas para que, bueno, tuvieran la posibilidad de chequear lo que han respondido y lo que entendíamos que era la respuesta correcta, si no había ninguna metida de pata de nuestra parte en cuanto a chequear la respuesta correcta de antemano. Así que Claro. bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Bueno, Así que sí, ahora en un ratito ya lo vemos eso. Entonces, bueno, ya que estamos de paso reenviamos a todas las direcciones de mail que ustedes nos han registrado los formularios con lo que sería la corrección automática de acuerdo a la que nosotros habíamos marcado como respuesta correcta. En principio, bueno, tratamos de hacerlo a conciencia y esperamos que no se nos haya escapado nada, pero bueno, si notan algo raro nos preguntan. Pero bueno, así que bueno, nada, era la idea que tuvieran a mano eso también como para que lo puedan repasar o leer. Esperemos no generar más ruido, digamos, no hacer un aporte más a la confusión. Pero bueno, la idea era ayudar y no confundir qué va a ser. Lo más importante de la clase de hoy definitivamente es que tenemos aula para rendir examen. Lo habíamos puesto en el campus también, pero bueno, el aula es el aula 18 del edificio Tornavías. Entonces el examen lo rendimos el viernes a las 14 horas en el aula 18 del edificio Tornavías. Eso es la noticia más importante del día. Y nada, y que recuerden de traer suficientes hojas, porque la idea es responder cada problema, son 5 ejercicios, responder cada ejercicio en hoja aparte. Y bueno, entonces llevar hojas, goma, no sé, preferentemente en virome y calculadora. Así que eso sería lo necesario como para responder. Nada más que eso, papel, virome, calculadora, suficientes hojas, por lo menos 5, una para cada ejercicio, y encontrarnos presencialmente a las 14 en el aula 18 del edificio Tornavías. Porque los ejercicios son largos y no son tipo multiple choice, ¿no? No, son de desarrollar. Sí, todos los ejercicios son para desarrollar. En esta oportunidad sí. Venimos de hace un tiempito con esa, digamos, metodología, digamos, de evaluación, que son 5 ejercicios a desarrollar. Los desarrollos son cortitos. Si ustedes vieron los parciales que propusimos de cuatrimestres anteriores, verán que en general cada, digamos, ejercicio tiene por ahí un par de, digamos, de subítems, pero son todos cortos, no son. Llevará un tiempo, digamos, obviamente, pero no son. Es para hacerlo en un periodo razonable de 2 horas y media, una cosa así. Entre una cosa y otra, digamos, entre que arrancamos y eso, calculamos 2 horas y media. Si se extiende un poquito lo vemos, pero en general es esa la idea. No sé, Fran, Fede, Juan, me olvidé de algo importante. Sobre todo era el aula, me parece, pero. Sí, lo de la que lleven hojas y demás, pero. Sí, lo que les podemos ir anticipando, perdón si lo dijiste, capaz me distraje. Les vamos a pedir los ejercicios en hojas separadas, lo cual siempre da un poco de confusión en el momento, pero ya se los anticipamos para simplificarnos la corrección. Así que lleven por lo menos 5 hojas. Ese es como el... Bueno, no sé, ¿alguna consulta sobre este tema o pasamos si quieren a ver el formulario? De paso, ya que estamos, confirmen que lo que nosotros ahora charlamos de este formulario son las respuestas correctas que les marcamos fue la respuesta automática, porque por ahí la verdad que esta vez salió mal. Yo, de nuevo, insisto, sí. Perdón, no era esta última, sino la última de agosto, por lo que era el 29 de agosto, en lugar de... ¿Cuál era el tema? Ya te digo. Regresión lineal. Eso, sí, a mí también me figura. Sí, sé que estaban mal puestas las respuestas. Estoy mirando acá porque todos tienen 0 de 7. Bueno. Por ahí Bueno, entonces ahí está se nos escapó algo. Bueno, entonces a esa por favor no la miren. Sí, que ha habido problemas en marcar las respuestas bien. O pregunten si tienen alguna duda también. Pero las otras, bueno, se ve que ahí se nos escapó algo o no salvamos las respuestas correctas de alguna manera adecuada. Algo pasó.
Así que bueno, disculpen que no sé. Pero bueno, lo tendremos en cuenta para las próximas cursadas. Así que bueno, entonces, no sé, vamos al formulario. Me quedé pensando, perdón, pero bueno, no, creo que no, que está bien lo que recordamos, por lo menos lo más importante para el viernes está todo. Bueno, este es el formulario correcto, sí. Regularización y modelos polinomiales. Entonces, a ver. La primera pregunta, ¿la regularización permite controlar la flexibilidad del... A ver cómo decía con todos los detalles. Vamos. Recién me mostraba todo el cartelito, ahora solo pone una parte del cartelito. Bueno, verán que nunca lo termino de entender esto. Creo que en la pestaña de preguntas, como si fuese a responderlo, debería estar lleno. Sí. Bueno, la regularización permite controlar la flexibilidad del modelo para generalizar mejor. Ah, estaba bien. Yo pensé que, como no tenía puntito, pensé que no, está perfecto. Pensé que estaba incompleto. Perdón. Entonces está bien. Controlar la flexibilidad del modelo para generalizar mejor. Controlar la flexibilidad del modelo para entrenar mejor. Controlar el tamaño de los coeficientes para un mejor desempeño numérico. Bueno, hay una buena coincidencia en que la respuesta correcta es la primera. De alguna manera lo que vimos es que la regularización, a ver, ¿alguien se anima? ¿Qué tipo, digamos, de error aborda, digamos, o trata de corregir la introducción de la regularización? Nosotros sabemos que hay dos tipos o tres errores siempre presentes en cualquier, digamos, evaluación del desempeño de un modelo, ¿no? Siempre aparecen tres fuentes de error. El error, digamos, irreducible, que tiene que ver con el error propio, digamos, del dato que uno está utilizando, y una parte de error reducible que tiene que ver, o que se puede descomponer en dos partes, una que lo llamamos el error debido al sesgo y otro el error del tipo varianza. Entonces, ¿cuál de esos errores es lo que viene la regularización a ayudar a controlar? ¿Qué tipo de error es el que se puede aspirar a reducir con la regularización? Es decir, de esos tres errores, ¿no? El error irreducible o el error que tiene que ver con la observación, el error por varianza y el error por sesgo. ¿Cuál de esos tres errores la regularización ayuda a reducir? ¿El irreducible? Bueno, el irreducible es el error que viene con la observación, así que ahí no podemos cambiar nada. Tiene que estar sí o sí, digamos, asociado a algo del modelo que se pueda toquetear, que es básicamente con los parámetros o los hiperparámetros, buscar la manera de que eso sea lo más parecido a la respuesta, digamos, la respuesta sea lo más parecida a la realidad. Entonces nos van a quedar las dos componentes típicas del error que se puede reducir, que es el sesgo y la varianza. Entonces, ¿cuál de esos dos términos la regularización puede mejorar? Es decir, introduciendo regularización se puede mejorar uno de esos dos términos, ¿sí? ¿Cuál se puede mejorar? O por ejemplo, si quieren, en otras palabras, al introducir regularización, ¿qué puedo mejorar? Digamos, el overfitting, el sobreajuste, o puedo mejorar el underfitting. ¿Cuál de esas dos cosas se podrían mejorar con regularización? El sobreajuste. Claro. Exactamente. Entonces, si puede mejorar el sobreajuste, de alguna manera lo que puede justamente controlar es el error por varianza, ¿sí? Porque llamamos al error por varianza ese, digamos, error que se presenta cuando el modelo cambia mucho con distintos conjuntos de datos que se le presentan de entrenamiento. Justamente cambia mucho porque entrena sobre ajusta, digamos, entrena, digamos, hasta teniendo en cuenta copiando de alguna manera hasta los patrones de error de los datos de entrenamiento. Entonces, justamente,
La regularización busca hacer eso, digamos, evitar que el modelo, digamos, sobreajuste, ¿sí? Introduciendo cierta penalidad en los pesos. Y bueno, entonces jugando con la intensidad de la fuerza de la regulación, se puede hacer que, digamos, el error el sobreajuste o el error por varianza sea más o menos importante. Entonces, cuando sobreajusta, el modelo tiene mucha flexibilidad. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que entonces, si el modelo, digamos, con regularización se vuelve, digamos, tiene menos varianza, está controlando, como dice ahí, la flexibilidad, lo estaría haciendo menos flexible, ¿sí? ¿Para qué cosa? Justamente, para generalizar mejor, para que cuando le ponga un conjunto de datos de prueba tenga un mejor desempeño, ¿sí? Un modelo con mucha varianza, cuando le pongo un conjunto de datos que no conoce, anda muy mal, porque está como muy sintonizado a los datos de entrenamiento. Bueno, entonces obviamente al darle un poco de fuerza al parámetro de regulación, lo que hace es atenuar digamos, el overfitting, el sobreajuste, la variabilidad asociada, digamos, al conjunto propio de entrenamiento. ¿Sí? Y entonces generaliza mejor, con nuevos datos se comporta de una manera mejor. Así que, bueno, bien. Y ahí seguro, espero que hayan recibido la respuesta correcta, que es la primera. Creo que sí, que eso estaba bien marcado, por lo que yo vi. Bueno, ¿qué tipo de regularización permite hacer selección de atributos? Y acá, bueno, hay amplio consenso en la segunda, en Lasso. ¿Por qué decimos, alguien se anima a explicar por qué decimos que puede hacer selección de atributos, Lasso? ¿Por qué hacemos, digamos, vimos que había distintas estrategias de hacer selección de atributos, ¿no? Podemos ir aprobando con, bueno, un atributo, después 2 atributos, 3 atributos, y de alguna manera después ver cómo ese, digamos, modelo, agregándole atributos, va, digamos, modificándose el error en prueba. Pero esto lo permite hacer, digamos, de alguna manera controlando la fuerza del parámetro de regulación. Entonces, de nuevo, ¿por qué decimos que se puede hacer selección de atributos con Lasso? ¿Qué es lo que hace Lasso particularmente distinto que permite hacer eso, selección de atributos? Porque en algún momento tira el coeficiente de los atributos a 0. Exactamente, exactamente. Ese, concretamente, el hecho que mande, digamos, algunos de los parámetros que multiplican a los atributos a 0, básicamente termina eliminando esos atributos. Y al quitar esos atributos es como decir que estamos haciendo justamente selección de atributos, ¿sí? En el caso de Rich, los parámetros que multiplican a los distintos atributos están chicos, pero no nulos. Eventualmente alguno puede dar 0, pero digamos, inclusive puede dar 0 y después puede volver a ser positivo, digamos, no es como acá que cuando da 0 se sostiene el 0, ¿sí? Queda en 0. Así que está perfecto. En el entrenamiento de un modelo que se agregan polynomial features y regularización L1, hay que elegir la respuesta correcta. La flexibilidad del modelo aumenta con la fuerza de la regularización. Bueno, eso ya de entrada sabemos que no, por lo que acabamos de decir hace 2 minutos, ¿no? El modelo, cuanto más fuerte es la regularización, es menos flexible, digamos, ¿sí? De alguna manera baja su varianza y se vuelve un modelo más rígido. La flexibilidad del modelo aumenta con el grado de los atributos polinómicos. Bien, y la otra opción que pusieron es la flexibilidad del modelo disminuye con la fuerza de la regularización. Bueno, a ver, volvemos a las preguntas. Fíjense que acá estaba puesto como con cajitas, ¿sí? Entonces este era un poco por ahí distinto en el sentido que siempre veníamos con uno, digamos, que había que elegir con, digamos, tipo, el botón que se llama tipo radio, ¿no? Que es una sola correcta. Pero acá se podía seleccionar más de una. Entonces está bien lo que, digamos, en todos los casos se deberían haber asociado las 2 respuestas. Ambas respuestas son correctas. O las dos, digamos, al agregar polynomial features y regularización ocurre eso, ¿no? Que la flexibilidad del modelo aumenta cuanto mayor es el grado del polinomio. Y obviamente lo mismo que decíamos antes, la flexibilidad del modelo disminuye con la fuerza, a más intensidad, más fuerza de regulación, menos complejo
menos flexible es el modelo. Bueno, es correcta las dos respuestas que están ahí. La flexibilidad del modelo disminuye con el grado de los atributos polinómicos. Bueno, no, es justamente lo opuesto, ¿no? A mayor grado del polinomio, obviamente tenemos mayor flexibilidad. Piensen lo siguiente, ¿no? Bueno, y acá está bueno porque permite hacer una pequeña digresión. La idea es que cuando uno tiene que aproximar la función respuesta con algún tipo de función o relación de los atributos, uno arranca muchas veces con la relación lineal. Pero sabemos, ¿no?, que de alguna manera entre una variable independiente y su variable dependiente, la relación puede ser mucho más compleja, ¿no?, que una simple relación lineal. Y entonces, básicamente, al agregar, digamos, términos de orden superior, cuadrado, cúbico, cuarto, lo que se termina haciendo es como si fuera una aproximación, digamos, como si fuera un desarrollo en serie o polinómico de una relación que al principio uno no sabe cuál es, pero sabe que cuanto mayor es el grado, de alguna manera más posibilidades tiene de ajustar a la función real que desconoce. Entonces esto es un caso, digamos, particular, donde básicamente 1, x al cuadrado, x cubo, x cuarto, forman una base, ¿sí?, que uno puede utilizar para, de alguna manera, aproximar a la función real. Uno por ahí no sabe cuál es la relación entre el atributo y el target, ¿sí?, pero al agregar, digamos, términos de mayor orden, esa relación, que por ahí no es no lineal, se puede aproximar mejor con términos de orden superior. Y esta entonces una forma, pero hay distintas formas que justamente no lo vemos, pero hay distintas formas de aproximar una función con elementos, digamos, más simples de una base. Puede ser esta, la polinómica, 1x, x al cuadrado, x cubo, x cuarto, etc. Cuando son cosas que, digamos, tienen algún tipo de periodicidad, se puede usar básicamente de bases senos y cosenos. En el libro, por ejemplo, de Introduction to Statistical Learning, van a ver que hay un caso general que en verdad se hablaba mucho en otros tiempos, pero ahora por ahí solamente se usa, que es la base de splines, ¿sí?, que son un tipo particular de funciones polinómicas, que son centradas en distintos puntos del intervalo que uno quiere ajustar. Entonces, existen distintas formas justamente de poder aproximar a una función que uno no conoce, pero tiene una respuesta no lineal, con simplemente algún tipo de base que generaliza, digamos, la relación que hay entre el atributo y el target. Así que, bueno, nada, es para que lo tengan presente. Es decir, si bien nosotros usamos por ahí o presentamos el caso más común o más rápido, que es el de la aproximación polinómica, hay otras formas de aproximarlos. En un dataset de 2 atributos se generan atributos polinómicos hasta grado 2. ¿Cuál es el número de atributos resultantes? Ajá. Entonces, la idea de este caso era, teníamos 2 atributos, ¿sí? 2 atributos, y se va a llegar hasta grado 2. Entonces, básicamente había que contar cuántos coeficientes o parámetros hay asociados a cada uno de estos columnas nuevas que se están generando básicamente por distintas potencias de los atributos. Una consulta. Hola, profe. Sí, Sí. yo tenía duda con esa, perdón que lo interrumpa. Vale. Si las cruzadas cuentan como Sí. grado. Listo, perfecto. Entonces, exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, si tiene 2 atributos, llamémosle x1 y x2, hasta el orden cuadrático, sería el término lineal, que es 1 básicamente, lo que sería el beta 0. ¿Sí? Después está, si son 2 atributos, vamos a tener hasta el orden cuadrático x1, x1 al cuadrado, fíjense, tenemos el beta 0, 1, o el término constante, 1, x1, x1 al cuadrado ya suman con esto 3. Después tenemos x2 al cuadrado, que suman 2 más, son 5. Y lo que nos faltaría como un término cruzado, que es el x1 por x2, que también es un término cuadrático. ¿Sí? Eso sería el sexto, digamos, básicamente el sexto coeficiente que necesitaríamos ajustar cuando trabajamos hasta grado 2 con 2 atributos y valiendo los cruzados. ¿Sí? Entonces, reitero, sería el término constante, x1, x1 al cuadrado, x2, x2 al cuadrado, y el x1 por x2, que también es un término de orden cuadrático, ¿sí? Entonces serían esos 6 atributos.
quizás la discusión es si consideramos o no el término constante, como siempre pasa, digamos, ¿no? Si lo sumamos acá o si simplemente lo aceptamos que lo pone, digamos, el método de regresión, ya por default. Pero bueno, nada, más allá de eso, lo importante es que tener en cuenta la cuenta que se está haciendo. Y de nuevo, a veces no es lo mismo considerar que solamente estamos considerando por separado un desarrollo a segundo grado de X1 y un desarrollo a segundo grado de X2, que permitir que aparezcan estos términos de interacción cruzada, como el X1 por el X2. ¿sí? Eso, digamos, son dos casos distintos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, naturalmente, si uno, por ejemplo, al polynomial features le dice que le da dos columnas, básicamente dos atributos, va a hacer inclusive los cruzados. ¿sí? Si no quiere términos cruzados, va a tener que separarlo y operar por cada una de las columnas, ¿sí? por separado. Entonces, bueno, obviamente, si será grado cúbico, van a aparecer otros términos, va a aparecer el X1 por el X2, después va a aparecer X1 por X2 al cuadrado, X1 al cuadrado por X2 común. Entonces, todo lo que dé hasta grado 3, todas las posibles combinaciones que den hasta grado 3. ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces igual en esta respuesta, digamos, si bien hay una pequeña sutileza de cómo uno está diciendo el término constante, si lo incluye o no lo incluye digamos, en esta cuenta que estamos haciendo. Bueno, y acá finalmente, ¿qué ventaja principal ofrece el uso de atributos polinómicos en un modelo de regresión? Acá sí me puso todo completo. Permite que el modelo maneje mejor los conjuntos de datos grandes y complejos al reducir la cantidad de atributos necesarios para un ajuste adecuado. No, la verdad que no tienen ninguna relación. Bueno, vamos a la respuesta que es la correcta. Transforma un modelo de regresión lineal en un modelo no lineal, permitiendo que capture relaciones más complejas, lo mismo que decíamos recién, entre los independientes o el target, está al revés acá. Y la variable dependiente, está bien, no está bien. Los variables independientes, perdón, atributos y la variable dependiente target, está perfecto. Es decir, permite básicamente, los atributos polinómicos permiten eso, ofrecer relaciones no lineales que antes no estaban disponibles con los modelos que veníamos trabajando para vincular los atributos con el target. Es decir, no lineales quiere decir algo que no sigue una línea recta, ¿sí? o que no está contenido en un plano o lo equivalente en un plano en n dimensiones, que sería un hiperplano. Es decir, algo que no es básicamente una combinación lineal de los atributos. Y bueno, las otras respuestas, bueno, ya quedó claro cuál es la correcta. Bueno, no sé, espero que hayan chequeado que las respuestas automáticas sean las mismas que acá mencionamos. Y bueno, esto, digamos, cerraría un poco el tema del repaso. No sé si quieren preguntar algo más de la clase del viernes y la del martes, porque estaban obviamente encadenadas. Y no sé, Juan o Fede, si quieren agregar algo más de la clase esta de regresión, sí, bueno, regularización. Y si no, no sé, estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran hacernos y que podamos responder sobre las dudas que les queda para el parcial. En base un poco por ahí a lo que vieron de ejercitación, conceptos que les hayan quedado un poco confusos. Por las dudas, si alguien no vio, en el campus, para abajo de los trabajos prácticos, hay exámenes anteriores también para poder repasar y eso. Estás muteado, Homero. No, la idea es que con eso puedan tener una idea para que se sientan cómodos en el momento del examen, que son cosas que de alguna manera hemos visto. Nada más.
Bueno, yo quería consultar algo. No es de ninguna definición ni nada. Porque habían dicho que los forms los habían como devuelto con las respuestas para que podamos verlo. A mí solo me llegaron 2. Yo sé que entregué más, o sea, creo que solo el primero no llegué a entregar, después todos los otros los entregué, pero era por las dudas si habían aclarado antes, porque entré media tarde, por eso. Mirá, en general vos viste que ahí te dice, te deja un casillero para completar con el mail que vos querés usar como para registrar tu respuesta. La respuesta, digamos, después cuando pusimos ahora para enviar las respuestas, es a los casilleros, digamos, a las direcciones de correo que ustedes completaron en ese casillero. En general no hay ningún paso intermedio, digamos. ¿Vos qué mail usaste, Tiago, para completar? No, yo usé el de la UNSAM mismo. O sea, de hecho, chequeé en el mail. De la UNSAM y solo tengo 2 de los forms mandados. Sé que han habido más de 2 clases, por eso. O sea, claramente cada vez que lo hacía se autocompletaba. Porque ¿Este, por ejemplo, lo completaste? ¿El de último? regularización? Sí. Sí, creo que lo hice en la misma clase. Antes de finalizar la clase ya lo había mandado, si no me equivoco. No lo veo que lo hayas mandado. ¿Tenés algún otro mail? No digo que lo hayas puesto, pero por ahí que se te cargó con otro mail. Por acá figura como que hay 2 nomás. Sí. O sea, el que los utilicé para entregarlos es el T de Sosa, que es es el mail que utilizo de la universidad exclusivamente. Pero, digo, ¿tenés algún otro que uses? Ah, sí, tengo un Gmail. ¿Y me querés decir cómo es? A ver si aparece figura como ese. Dale, ahí te lo paso. En todo caso, si usaste otro mail, deberías recibir las respuestas repartidas entre una casilla y otra. Pero Claro, eso es lo que me pareció raro, porque las revisé en los 2 y no no los encontraba. O sea, no digo que puede ser que que no haya entregado alguno, pero sé que los he hecho. Por eso consultaba más, porque me parecía raro que, como ustedes dijeron que devolvieron todos, a mí solo me aparecían 2. O sea, es más que consultar, porque como ese es el presente de la clase, y he ido a todas las clases, entonces era como que me quedaba esa duda. Nada, no sé, revisaré y veré si, no sé, le falta actualizar o algo. bueno, eventualmente después lo vemos en la clase presencialmente, no te preocupes. No consultaba nada por eso. Muchas gracias. No. El sistema es automático, así que qué sé yo, la verdad que nosotros siempre cerramos a las 19 horas, inclusive por ahí un poquito después, así que si lo hiciste, digamos, el viernes o otro día, recontra tiene que haber quedado guardado. Pero bueno, lo chequeamos, vemos qué puede haber pasado. Sí, yo el viernes veo 2 entregas nomás. La tuya no. Pero bueno, lo vemos, como dice Homero. Porque a nosotros nos aparece con fecha, hora, mail, quién entrega todo. Una vez que ustedes mandan el Me formulario. imagino. Por eso. Pero bueno. Bueno, está bien. Dale, muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, no con respecto a la teoría, digamos, del parcial, sino con respecto al trabajo práctico? Sí, dale. Nosotros en el entregable 1 agregamos un dataset y nada, esta semana encontramos 2 datasets más que nos resultaron de interés. No sé si podemos editar la entrega y agregarlos
o ya definitivamente nos tenemos que quedar con ese dataset? La entrega es la que está. Podemos charlar eventualmente si el conjunto de este nuevo datos es superador y qué sé yo, lo podemos Ok, eventualmente pensar en sustituir, pero la ok. entrega es esta, ya está. ¿Ha pasado alguna vez que por ahí por algún problema hubo que cambiar de datos y digamos, se contempla esa situación? No hay problema. Si realmente vemos que es realmente algo positivo, un avance, es un mejor conjunto de datos, todo, digamos, ayuda a que las sucesivas entregas sean mejores, más completas, que se puedan mostrar mejor sus avances, no hay problema en general. ¿Y cómo le podemos mostrar los datasets? Lo vemos después. Ahora primero vamos a corregir estos, haremos las devoluciones que correspondan y después, Ok, eventualmente, cuando ustedes ya estén confirmados de que quieren cambiar, antes de hacer la segunda entrega, lo hablamos. ok, perfecto, gracias. ¿Estuvieron mirando los parciales que decía Fede? ¿Les parecieron bien? ¿Que sabían responder? ¿Que no sabían responder? ¿No los vieron? No los vieron. No Sí, sé. Está bien. Cada uno. En lo personal siento que tengo que profundizar un poco más. Ok. ¿En algo en especial o...? No, en general. Como que Está bien, tengo está los bien. conceptos, pero tengo que profundizar más. Bien. Acá un compañero está poniendo en el chat si podrían subir me hizo dar cuenta que faltaría la presentación de regularización, lo que Uy, creo que era mía eso. la de la última clase, ¿La del viernes o la del martes pasado? la del viernes. Ok. Sí, gracias. No hay por qué. Bueno, hagamos una cosa, una propuesta para que no sea, digamos, aunque sea para hacer 10, 15 minutos, algo más. Se me ocurrió, digamos, de última tomar un caso típico, digamos, de árbol de decisión para que exploremos de nuevo cómo se hacía el cálculo del índice de Gini. ¿Les parece? Tratamos de hacerlo de alguna manera y bueno, a ver, supongamos el famoso caso de los pingüinos, ¿sí? Que teníamos, que siempre veníamos trabajando, y supongamos que, no sé, vamos a hacer una clasificación, bien sencilla, simplemente teniendo en cuenta la masa o el peso, lo que sería el equivalente al peso del pingüino, ¿sí? Entonces, nos armamos un árbol de decisión, separamos, básicamente habría que haber separado acá en datos de entrenamiento y prueba. Para hacerlo más rápido, simplemente, bueno, tomemos el conjunto de datos, lo importante, había que filtrar sobre todo que había un par de NAs para que no molesten, pero bueno, nada, supongamos que queremos, pensar un poco cómo hace el árbol de decisión o qué cuentas están haciendo atrás de esta, digamos, árboles de decisión para hacer esta separación en las distintas, las dos hojas con sus respectivas, digamos, componentes de cantidad de pingüinos en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos representado el árbol de decisión, pongámosle que vamos a nivel 2, ¿sí? Y entonces, el primer renglón, básicamente, que es lo que está leyendo, es el atributo, ¿sí? El único atributo que pasamos, que es el peso del pingüino. Bien, perfecto. Entonces, la primera pregunta es si el peso del pingüino es menor o igual a 4.525 gramos, es decir, si el pingüino pesa menos de 4,5 kilos,
Bueno, se va a separar en dos respuestas. Si es verdad, si el pingüino es más livianito que eso, va para un lado. Si es falso, va para el otro. ¿Sí? En este caso tenemos, vamos a hacer así. A ver si me permiten. Podemos poner para escribir algo al lado. Vamos a compartir pantalla, sí. Este para acá. Este para acá. Entonces, supongamos entonces que dijimos que teníamos esta condición. Y bueno, entonces, una de las primeras cosas que se nos pregunta es típicamente, a ver, ¿cómo obtiene el índice, digamos, el Gini? ¿Se acuerdan? El Gini que de alguna manera nos habla de la pureza, ¿sí? Que tiene, digamos, de la pureza que hay o impureza que hay en las mezclas de las distintas clases, ¿sí? Entonces, básicamente, el índice de Gini era 1 menos, vamos a poner así, una suma, ¿sí? Que tenía en cuenta qué cosa. No. Cada sample, cada valor sobre la muestra total elevado al cuadrado. Exacto, algo así, ¿no? Era. ¿Es muy chiquita la letra o está bien? Primero vamos un poquito más de tamaño. Zoom. ¿Dónde está acá el zoom? Bueno, no importa, si no lo hacemos con letra más grande. Y chao. Bueno, entonces, ¿cómo sería acá? Entonces tenemos que hacer, para calcular, por ejemplo, a ver si lo que dice el modelo, la cuenta que hace acá scikit-learn para, por ejemplo, el nodo raíz. A ver qué tan confuso, digamos, vienen los datos en el nodo raíz. Entonces tenemos que hacer 1 menos, ¿qué cosa? Bueno, paréntesis, sería cada una de sus clases dividido el total de muestras. Por ejemplo, la primera clase, ¿cuánto es? 146. 146 dividido el total, 334. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Al cuadrado. Al cuadrado. Más, ¿qué cosa? 68. Bien, excelente. 68 dividido el total, 334. Al cuadrado. Al cuadrado. Bien. Perdón, Encima. discúlpame. Sí. Te va a faltar un paréntesis o eso, o le pones un menos. Ahí está. Menos, gracias. 120 sobre 334 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una pregunta interesante es, ¿alguien me arriesga a decir, por ejemplo, recuerden que las clases eran Adelie, Chinstrap y Gentoo? 146, ¿a qué corresponde? ¿Hay alguna Adelie. forma? Sí, porque exactamente, lo ordena alfabéticamente. Cuando uno Lo lee ordena ahí, alfabéticamente. ¿sí? O lexicográficamente. Cuando uno lo ve ahí abajo los valores, son la cantidad que hay de cada una de esas clases. ¿Sí? Obviamente, cuando uno va al cajón de abajo, que ya sería una hoja, lo que está diciendo es que luego de la separación, digamos, haber respondido al condicional, todos los que respondieron como verdadera esa condición, bueno, los ubica en las tres cajas, ¿no? Todos los que respondieron verdaderos son 139 particularmente del Adelie, 66 de la segunda que es Chinstrap y 16 de la tercera clase que es Gentoo. Perfecto. Bueno, entonces volvamos a nuestra cuenta. Que tendríamos que agregar acá una calculadorita. Entonces tenemos 146 dividido 334 igual al cuadrado. Da 0,64, profe. ¿El total? Sí. Bueno, ¿quieren que lo pongamos directamente el total? O bueno, está bien el total, pero permitime que lo vaya escribiendo, ¿sí? Por las dudas, para que lo vayamos viendo. Porque ahora les digo por qué. Entonces el otro es 68 dividido 334 cuadrado 0.64.
0,41. Me quedo con 3 cifras, con eso es suficiente, ¿sí? Y el último era 120 dividido 334 cuadrado 0,129. Por último, tenemos que hacer esto es igual a 1 menos 0.191 menos 0.041 menos 0.129 igual 0.639. ¿Coincide con lo que vos habías obtenido? Sí, sí. Perfecto. Y bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué decía el del árbol. Bueno, 0,638, ¿ven? Es el número que propone en el árbol ahí, es casi lo mismo. Vaya a ser un error de redondeo nuestro que nos dio un poquito distinto, pero está bien, es la tercera cifra. Es lo que uno esperaba, ¿sí? No sé, ¿hay alguna consulta? Uf. Consulta por acá. No, creo que no hay consulta. O hay alguna mano levantada, no sé, me perdí por ahí, perdón. Hola. Sí. ¿Está? Sí, yo te quería consultar, profe. Entonces, en este caso, el máximo del Gini tendría que ser, o sea, podría ser 0,66, ¿cierto? Porque son 3 las clases que hay, ¿no? ¿Qué tan malo puede estar? O sea, el máximo que podría llegar. A eso. Porque cuando eran 2 era 0,5. Cuando, digamos, es decir, la confusión máxima sería que hubiera un tercio de cada una de ellas. Esa sería la peor situación. Cuando hay un tercio y un tercio, ¿sí? Así que cuando hay un tercio y un tercio, es decir, la situación más confusa es cuando hay igual cantidad de cada una de las 3 clases. Como bien vos decís, si de cada una de ellas hay un tercio elevado al cuadrado es un noveno. Pero como son 3 exactamente iguales con el mismo valor, un noveno, me queda 3 novenos, así que vuelvo a un tercio. Así que, de nuevo, 1 menos un tercio, así que 0,66. Sí, Claro, correcto. yo lo había pensado como 1 menos 1 sobre K, siendo K la cantidad de clases. O sea, cuando sean 4 serían 0,75, por ejemplo. El máximo. En general, la cuenta va a ser, está bien, 1 menos 1 sobre K, está bien, porque también, si fueran 4 clases, tendrías 1 sobre 4 al cuadrado, pero multiplicado por, hay 4 clases, así que sí, está bien. Es decir, lo terrible, digamos, la situación más terrible que se te puede dar cuando tenés n clases es 1 menos 1 sobre n, sí. Y obviamente, cuanto más clases hay, y si estuvieran mezcladas en igual proporción, te daría cada vez más cerca de 1. Sí. Por eso, digamos, cuando son 2 clases, te dan en el peor caso 0,5. Cuando son 3 clases, el peor caso sería 0,66. Si fueran 4, 0,75 y así. Sí, correcto. No sé si con eso responde la pregunta. O me quedé solo, no sé. Sí, perdón, me habías muteado. Muy claro, gracias. Buenísimo. Bueno, sí. De nuevo, esta cuenta que hicimos es muy fácil, ¿sí? Piensen de nuevo, si son n clases, es hacer 1 menos, recuerden, sobre n al cuadrado, pero a su vez teníamos n clases idénticas, ¿sí? Porque eran todas n. Si son 3, entonces nos queda un tercio al cuadrado, pero después otra vez al multiplicar por 3 se compensa y me queda nuevamente un tercio. Así que sí, esto sería finalmente lo mismo que hacer 1 sobre... Este es el resultado. Sí, correcto. Así que bueno, sí. Está bueno, es como para tener una referencia de qué tan mal puede ser el Gini según la cantidad, hasta dónde puede dar de mal el Gini. Es decir, lo interesante es que, por ejemplo, en los casos sencillos, binario, nunca va a estar peor que 0,5. Y obviamente, ¿cuál es el mejor caso? Cuando es
clasificación, la impureza se vuelve, digamos, no hay más impureza, es perfecta la separación y da 0. Bueno, perfecto, llegamos hasta ahí. Ahora, está claro que haciendo la misma cuenta, podríamos obtener los valores que están abajo, 0,51 y 0,149. Lo importante que era para decidir en general cuál es el mejor corte que se hace. Si bien este ya sabemos que es el correcto, lo que tenemos que hacer es ver el Gini general, el ponderado de alguna manera, que tenía que tener en cuenta qué cosa. Bueno, no sé, la clase 1 sobre el número total por el índice de Gini 1. Más N2 ¿cómo sería en este caso? Como tenemos 2 hojas, en una hoja tenemos 221 respuestas de un total disponible que eran 334, ¿sí? Esto es básicamente la proporción que hay, porque es un promedio ponderado de los Ginis. Y el Gini de la hoja de la izquierda es 0,51. Después tenemos del otro lado 113, digamos, elementos que se han separado, seleccionado, de un total de nuevo, de 334. Por el valor de Gini de la hoja derecha, que es 0,149. Entonces el Gini que nos queda finalmente, Gini ponderado, es, bueno, hay que hacer la cuenta, como la otra vez. Por un lado nos queda 221 por 0,51 dividido 334. Por un lado nos queda 0,337 y por el otro lado nos queda 113 por 0,149 dividido 334. 0,05. Finalmente, esto es 0,387. Y entonces, si se quiere la reducción del índice, ¿de cuál sería? El valor final, 0,387 menos el valor del que partimos. ¿De qué valor habíamos partido? 0,638, ¿sí? Habíamos partido este valor, el que está arriba en el nodo raíz. 0,638. Bueno, o 639 como lo calculamos nosotros. ¿No sería inicial menos final para que no nos dé negativo? Bueno, porque es la reducción, es lo que baja. Bueno, sí. Finalmente lo que importa es el que más baja, digamos, más allá del signo. Está perfecto lo que decís. Lo importante sería mirar aquel que tenga, digamos, en valor, digamos, absoluto el número más grande, porque significa que es el que más nos bajó el índice de Gini. Acá fui por la convención final menos inicial, pero bueno, si querés no hay problema, lo damos vuelta. Que de negativo significaría eso, que lo está reduciendo, pero es un poco convencional. Sí, no, pero con aplicar el absoluto listo. Sí, 387 menos 639. Igual, hice mal las cuentas. Punto 387, me olvidé el puntito. Menos punto 639. Bueno, entonces el Gini se me redujo en 252. 0,252. Obviamente por ahí fue probando con distintos umbrales y distintos atributos y con este fue el que logró justamente el valor más importante de reducción, digamos, de la impureza desde el valor inicial de 0,639 a este valor final de 0,387. ¿Sí? Si yo tuviera que decir, por ejemplo, cuál es en la hoja izquierda, ¿sí? ¿Cómo estaría clasificando este árbol de decisión? Si uno mira la hoja izquierda, ¿qué diría? ¿Cómo clasificaría? Todos los pingüinos que son más livianos que 4,5 kilos son para... Acuérdense que esto está ordenado como de manera lexicográfica, ¿sí? De izquierda a derecha. Recuerden cuáles son los nombres. Ordénenlos. ¿Cuál caería en la clase de Gento? Adelino es la primera. Adelí. Estoy hablando los menores de 4,5 kilos, Adelí. Perfecto, por ahí hubo alguna confusión como yo me referí, exacto.
Si uno mira la respuesta true a la izquierda, es la primera ADLI, las que hay en mayor más cantidad. Y si uno mira por la derecha, el que mayor cantidad hay es el del Gentoo, exactamente. Así que eso sería, digamos, cómo asignaría este árbol, este clasificador, con esta información a nivel 1, si se quiere. Con un nivel de profundidad igual a 1, haría esta clasificación. Los que pesan menos de 4,5 kilos son todos ADLI, los que pesan más de 4,5 kilos son todos del tipo Gentoo. Chao. ¿Sí? Se podría agregar eso abajo, digamos, si uno quisiera decidir cómo está asignando el clasificador. Bueno, por ejemplo, una pregunta que podríamos hacernos es si, qué sé yo, a ver, vamos a, lo cambio un segundo esto, lo voy a poner a ver con el sexo. ¿Sí? Y lo vuelvo a correr, así queda más fácil. ¿Mm? Ah, hay uno que es un puntito, ¿se acuerdan? Que estaba molestando. Por eso da 3 cosas. El primero corresponde al puntito. ¿Sí? En el caso del sexo. Un pingüino no binario. Sí. ¿Se acuerdan que si uno ponía... perdón. Sex... ¿Se acuerdan? Ahí está el puntito que les decía. ¿Sí? Obviamente está clasificando como si fuera una clase más. ¿Sí? Hay un puntito y bueno, es un dato ahí que habría que haber borrado. Pero esencialmente, digamos, bueno, en este caso está comportándose como si hubiera 3 clases, pero si nosotros miráramos solamente las clases, digamos, female y male, si uno va en orden lexicográfico, tiene puntito, female y male, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que con estos datos, olvidémonos el primer lugar, habría que dropearlo para no perder tiempo en los salteos. Si uno tuviera que, digamos, armar como una tabla, ¿no? Esa tabla básicamente va a ser 2 filas por 2 columnas. Vamos a achicar un poquito. Entonces, olvidémonos del primer espacio. En este caso, tenemos female y male, ¿sí? ¿Cómo asignaría entonces al de la izquierda? Female y male. ¿Qué asignaría el árbol, en este caso, como clase, digamos, dominante? ¿Cuál es la que está en mayor proporción? Female. Perfecto. Y después, por la derecha, sería justo al revés, ¿no? Entonces, tranquilamente uno con esta información podría construir, ¿sí?, una matriz de confusión. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que uno dice que el female es el 1. ¿Sí? Entonces, lo clasifica como female y era female. De esos hay, ¿cuántos hay? 93. ¿Sí? Esos serían los verdaderos positivos, tranquilamente en este caso. Después, en la otra punta de la diagonal serían los 148 que son clasificados como male y eran male. ¿Sí? Y nos queda, por ejemplo, los términos de la diagonal, que es, por ejemplo, los que predice como female, ¿sí? Pero es, acuérdense, las predicciones están en las columnas, ¿sí? Las observaciones en las filas. Predice como female, pero está, en realidad era un macho. Entonces, ¿cuántos son los que predice como female, pero en realidad eran machos? 20. Entonces lo ponemos acá. Lo predice como female, pero en realidad eran 20 machos. Y bueno, y por último nos quedan estos últimos 72. ¿Sí? Que eran de, básicamente, que los predice como machos, pero que en realidad eran hembras. Bueno,
Si me permiten, table. Entonces teníamos, otra vez me le puso demasiado grande. Para comparar, para recordar, vamos a poner acá que eran, vamos a llamar a esto, no sé, los true positive, asumiendo que los true positives son los mails, los true negatives. ¿Estos cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Los que se predicen como positivos, pero en realidad no lo son. False positives. Bien. Y estos por ende serán los false negatives. Y bueno, después no sé, si nos piden, calcula el recall, ¿cómo teníamos que hacer? Eran los true positive dividido, ¿qué cosa? True positive más, ¿alguien se anima a arriesgar? Los falsos negativos. Excelente. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? True positive 93 dividido 93 más los falsos negativos, que son 72, ¿no? Es decir, nos queda 93 sobre 165. Sí, 165. Perfecto. Eso te va a dar 0,6 más o menos. Así a Bueno, ojo. es que tengo la calculadora acá a mano, la 93 dividido 165. 0,56. Bueno, al igual que hicimos esto, podríamos hacer precisión, podríamos hacer, qué sé yo, accuracy. En el caso que, básicamente, si hay 3 especies, bueno, se considera una como la true positive y todas las otras son falsos, ¿sí? Cuando hay más especies, se elige una como la true positive y todos los demás son las falsas, ¿sí? Se transforma una matriz de 3×3 básicamente en una de 2×2. Bueno, con esto hemos repasado bastante del tema, sobre todo de los ejercicios que podrían haber y que de hecho hay en el parcial que hay para estudiar de esta clase. Perdón, cuando eran Sí. tres para categorizar de A3 te quedan 3 matrices de confusión de 2×2 sería no, porque es una contra el resto. Otra contra Claro. el resto y otra contra el resto. Exacto. Ok. Es decir, acá, por ejemplo, no sé, supongamos le volví a las especies. Entonces, si querés tomar como A del I, entonces tomas A del I como tu clase positiva, ¿sí? Entonces, si tomás A del I como tu clase positiva, tenés que tomar 2 más 104, serían 106, tu clase negativa. Es decir, los otros 2 slots, agujeros que te quedan, digamos, de información para conectar, para sumarle números, se agrupan, ¿sí? Es decir, el 139, bárbaro, sería tu true positive, y los 2 más 104 serían tus true negative. O sea, siempre tendrías 2 columnas. Sí. Después, el 66 más el 16 sumado, básicamente es los falsos positivos, y el 7 solito es el falso negativo. Hay que darse cuenta de que hay que ir agrupando, nada más que eso. Eso es en el caso, porque, digamos, si bien la accuracy yo la puedo sacar, porque la accuracy es, acuérdense, la diagonal sobre la suma de todos los elementos, en particular recall, precisión y todo lo demás, eso sí hay que hacerlo por elemento. Hay que reducir de una matriz grande, por ejemplo, de 3×3 a una de 2×2, como decíamos recién. Y después el valor final es el promedio, ¿no? Del RICAL. El caso sacás un RICAL para cada matriz y una vez que tenés los 3 RICAL haces un promedio o como... No, es como es el recall que tenés para la especie del I. Es lo mismo que cuando nosotros, en general no lo hacemos, pero vos podés sacar el recall para la clase 0 y un recall para la clase 1. Normalmente uno lo hacemos solo para la clase 1, ¿sí? Pero podríamos hacer la misma cuenta al revés para la clase 0. Ah, ok. Es decir, cada uno de las clases tiene su propio recall y precision.
Es decir, normalmente nosotros, cuando uno pide, hay una clase, un método que ahora no me lo recuerdo, pero viste que cuando uno pide info, head, qué sé yo, también hay una especie como de summary del clasificador y que te da las respuestas, ahora no me acuerdo el nombre del método, pero que te dice justamente eso, te da la accuracy, te da todo, y también te lo da, digamos, cuando es binario, el valor de recall y de precisión para, por clase, para la clase 0 y para la clase 1. Ahora no me acuerdo el método, si alguien se lo recuerda, pero es una especie como de summary que hace todo, digamos, presenta todos los resultados, juntos de un clasificador. Me viene summary porque es el típico, digamos, de R, pero ahora no me acuerdo. Classification report. Creo que sí, classification report, era exactamente. Exactamente. A ver, probemos, a ver acá. ¿Qué es el F? Pero viene en metrics. Está en metrics, sí, es está en verdad. metrics. Sí, señor. No sé si tiene algún método interno en los modelos. No sé. Sí. A ver. Bueno, a ver, importémoslo. Control C. Y no, hay que ponerle los valores. Pensé que se lo podíamos dar directamente de... Bueno, volvamos a sex. No, vamos. A ver, vamos a ver qué onda. A ver si nos funciona. Y acá tendríamos que poner el predict, ¿no? A ver si esto nos sirve o estamos haciendo cualquier macana. No le gustó algo. Pero igual acá algo imprimió. No se ve muy bonito. No sé qué son estos. Porque hay un parámetro dividiendo por 0, qué sé yo, bueno. Pero por ahí hay que ponerlo dentro del print, como decían por ahí, para que se vea mejor. Bueno, ahí está. Entonces ven, queda Adelie, Chinstrap, Gentoo, cada uno con su precision, cada uno con su recall, cada uno con su F-score, ¿sí? Y después sí da la accuracy total porque es una, digamos, sola, porque puede hacer el cálculo de la diagonal sobre todos. Inclusive los valores ponderados, etc. Pero bueno, si uno acá tuviera solamente dos clases, daría básicamente para la clase 0 y para la clase 1 las dos cosas, precision, recall, individualmente. Bueno, no sé, así chusmeamos algunas cosas. Esto es lo que se me ocurrió, digamos, para hacer así como mostrar un poco cómo podría llegar a ser un examen. Miren otros ejemplos que están ahí propuestos y la idea es más o menos de un nivel similar. Bueno, no sé, si no hay consultas, los dejamos en libertad para que puedan estudiar más la hora. Yo Sí, tenía una dale, consulta Karina. Sí, de la cómo no. curva ROC. Sí. Cuando tirábamos puntos, ¿cómo se construían los puntos?
Eso va dependiendo de las tasas que nos den, ¿no? Bueno, primero, acordate que lo fundamental es, siempre la curva ROC se sale de una matriz de confusión. ¿Por qué? Porque al igual que antes que la matriz de confusión nos permitía calcular el recall, la matriz de confusión nos va a permitir calcular el true positive rate, que es lo mismo que el recall, y el false positive rate, sí, que es una cantidad nueva, una métrica nueva que usamos, pero bueno, se usa para justamente definir ese par de puntos. Es como un XY, básicamente. El true positive rate es como la Y y el false positive rate es como la X. Esos dos valores van a salir de una matriz de confusión. Y de esa matriz de confusión, en verdad, dependerá, por ejemplo, en el caso cuando nosotros lo mencionamos mucho, lo mostramos mucho por simplicidad, con un regresor logístico. Sabíamos que en el regresor logístico lo que se obtiene es una probabilidad. Por lo tanto, no sabés cómo clasifica, sabés la probabilidad que le da el regresor logístico. Comúnmente el umbral que se pone para separar, en un caso binario, entre dos clases es 0,5. ¿Sí? Entonces, usás 0,5 para definir básicamente qué va a ser tu true positive, qué va a ser tu false positive, qué va a ser tu false negative. Es decir, armás la matriz de confusión a partir de ese valor de umbral. ¿Sí? Porque no es lo mismo lo que vos vas a considerar como verdadero positivo según el umbral Claro. que tomes. ¿Sí? Depende, obviamente, de tu cuenta, la contabilidad final de cuántos entran en cada casillero, depende del umbral. Pero una vez que tenés cada casillero de la matriz de confusión completo, ya están esos numeritos, después es simplemente aplicar las fórmulas, te da el par XY, y ese par XY es un punto en el plano, digamos, de eso de que estábamos hablando recién, de los false positive rate versus el true positive rate. Y entonces ahí ubicás un puntito. Entonces, en general vas a tener eso, vas a tener que, primero una matriz de confusión, de la cual le vas a calcular estas dos métricas, false positive rate y true positive rate, para ubicar un punto en el plano, básicamente, de esas XY. Y ya está. Después lo otro importante que... Perdón. Si me piden en el parcial, por ejemplo, hacer la curva ROC con un punto que ponga alcanza, o tengo que ir probando diferentes umbrales. Bueno, sabés que siempre va a pasar por 0, 0, sabés que siempre va a pasar por 1, 1, eso ya lo charlamos, y generalmente lo que vas a tener va a ser una, dos o más matrices de confusión para la que vos puedas hacer estas cuentitas. Sí. ¿Sí? Si te damos una, bueno, será un puntito. Si te damos dos, tendrás 2 puntitos de la curva ROC y así. O digamos, no sé, en general, uno lo puede, digamos, cuando está con la computadora, hacerlo de una manera continua, ir variando el umbral por distintos valores. Acá, digamos, bueno, no sé, les Con uno ofreceremos... alcanza. Sí, vemos cuántas matrices se pueden, o la estrategia que se puede hacer, básicamente, porque lo importante es cómo completamos, como decíamos recién, los casilleros de la matriz de confusión. Bueno, gracias. No sé, por ahí Juan o... Sí, ahí en realidad, o sea, querés armar completa la curva ROC, deberías probar un montón de umbrales. No son infinitos, sino que a lo sumo son n-1, donde n es la cantidad de datos que tenés, pero no les vamos a pedir que hagan eso. Un contexto razonable. A lo sumo, como les decía Homero, el 0, 0, el 1, 1 saben que van a estar. La diagonal saben que va a estar, porque es el modelo aleatorio contra lo que comparamos, y después la pinta que tiene que tener y algunos que hayan en el camino. Sí, en los ejemplos de examen hay algunos ejercicios de ese estilo con matriz de confusión ya propuesta, por ejemplo. Y si no, de última, lo que hacemos es contar los puntitos. ¿Cuántos puntitos están de un lado de la frontera de decisión? ¿Cuántos puntitos están del otro lado? Y ya está.
Bueno, entonces sí, ahora lo dejamos acá y nos vemos el viernes, si les parece. Dale, dale, dale. Bueno, perfecto, nos vemos el viernes. Recuerden, aula 18, ¿sí? Del Tornavías. Perdón, la hora es la misma que la de la cursada. Sí, 14 horas. Sí, sí. Perfecto. 14 horas. Igual está también escrito en el campus, toda la información. Lo tienen ahí. Sí, por las dudas, si saben que alguien no vino hoy a la clase o lo que sea, si tienen grupo de WhatsApp o por mail, lo que sea, avísense entre ustedes también porque como es otra aula, más que nada eso. Bueno, Bueno, dale. chao. Dale, perfecto. Hasta el Buena viernes. semana, nos vemos. Gracias, Nos igualmente. vemos. Dale, nos vemos. Buena semana para todos. Chao, gente, nos vemos.